Bueno, prosiguiendo en la idea en la que estábamos, habíamos generado el movimiento del cactus, bueno, la animación del cactus, para dar la sensación de movimiento, y logramos hacer que se desplazara a la izquierda. Hice un ligero cambio en la posición original donde tenía el cactus, lo moví a la posición casi final, moví la columna en la que estaba posado originalmente. Puedes notar que ahora parte un poquito más allá. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente resolver el problema que se nos generaba, por ejemplo, cuando se terminaba de hacer un recorrido. Como no habíamos establecido una condición de término, podíamos ver que el cactus se elevaba, y esto era porque el programa no sabía qué hacer, dónde situar el nuevo cactus. Entonces ahora nos limitaremos a terminar este problema y implementar la solución para darle término a ese ciclo. Para hacer esto, nosotros podemos implementar un método que se encargue de validar el movimiento, al cual le podemos llamar validar movimiento. Validar movimiento. El cual va a validar cuando el movimiento, la posición en que se está modificando, sea válida. Nosotros le colocamos que posición variara de 15 en 15 la posición, dado que nuestro tablero era de 150. Por lo que en teoría uno podía hacer 10 movimientos. Pero también hay que considerar el grosor del cactus, y que también el cactus no parte de la última posición, sino desde la 140. Entonces, más o menos se generan como 8 animaciones. Bueno, ¿cómo podríamos resolver esto? Validar movimiento sería un método, no, una función que retornaría un valor booleano que nos daría true cuando el movimiento efectivamente es válido y false cuando no es válido. Tendríamos que entonces crear una variable booleana que se llamase validar, y que por defecto la inicializaríamos en false. Y tendríamos que implementar un pequeño if else que nos dijera si posición cactus es menor a 10, pero yo creo que un menor a 8 estaría bien. Menor o igual a 8. Significa que el movimiento del cactus está dentro de lo que nosotros contemplamos que es válido. En cuyo caso nosotros tendríamos que retornar un true. Por el contrario, si el movimiento del cactus está fuera de lo que nosotros contemplábamos, entonces se nos tendría que retornar un false, o bien podríamos hacer algo parecido, que sería retornar un false, pero al final de todo este método. Y dentro de else podríamos decir que queremos que se modifique la posición de cactus a 0, a su posición original, para que el cactus que se genere sea el de la posición original donde estaba situado originalmente. Este código, en todo caso, después lo podemos ir refinando para que los cactus no se vayan generando siempre de manera monótona en el mismo intervalo de tiempo. Bueno, hemos implementado el método que se encarga de validar, pero ahora nos falta decir desde dónde cuándo nosotros tenemos que validar. Nosotros tenemos que validar básicamente cuando se nos genera el método de llamar a dinosaurio, que es el que genera las gráficas. Y este método se llama desde 4 lados distintos. La primera posición donde se llama es cuando uno salta, pues acá llamamos a dinosaurio. Y aquí tendríamos que llamar al método validar movimiento. Lo tendríamos que implementar acá. No, acá. Copiamos, pegamos. Le sacamos el booleano.
y no necesitamos darle ningún especificador de formato, o sea, ningún parámetro o argumento. Nosotros estamos usando una variable, cuando nosotros usamos variables globales, declaramos una variable global, nosotros podemos usarla desde cualquier método, si se fijan. Por ejemplo, acá estamos usando la variable que se llama posición cactus, pero esta es de tipo global, así que no hay ningún problema. Se puede acceder a ella desde todos los métodos. Por eso no la tuvimos que definir. Vamos a copiar esto ahora. También lo tenemos que implementar en este while, que es cuando el dinosaurio va bajando. Termina de hacer el efecto de salto y ahora va bajando a su posición original. Y también la tenemos que implementar dentro del movimiento de los pies, dado que acá también llamábamos a dinosaurio. Y desde el movimiento del pie trasero. Si nosotros compilamos y ejecutamos esto, tendríamos el resultado siguiente. Pueden notar que ahora el cactus que se va generando siempre parte, es un poco monótono, pero no se eleva. Por tanto, el problema que teníamos se ha resuelto. Y estamos resolviendo, bueno, el problema del dinosaurio. Pueden ver que ya está tomando forma el proyecto. Y lo que haríamos ahora sería bien, podríamos colocarle el título del juego del dinosaurio, utilizando el recurso que creamos con anterioridad, el de generar palabras personalizadas. Y bien, también podríamos añadirle el marcador que nos indique el marcador actualizado que vamos haciendo cuando hemos eh, estado cierta cantidad de tiempo sin perder. Y por último tendríamos que podríamos ajustar cosas como las colisiones, que detectara la colisión y cuando se generara una colisión terminara el juego. Y lo otro que cuando pasara cierta cantidad de tiempo cambiara de día y noche, que creo que es el último efecto, que es un detalle más o menos para dejarlo lo más parecido posible a la versión original. Por último podríamos hacer un truquillo que es un tema un poco más avanzado, que haría que la animación fuera más fluida y nos permitiría que todos los recursos que se van conservando en la misma posición o que no se modifican no se vayan teniendo que dibujar de nuevo y generando esta especie de titileo. Solamente el titileo se generaría en los objetos que van variando su posición original, como es el movimiento de los pies o el cactus. Esto van a ver que va a mejorar notablemente la forma en cómo se va percibiendo el juego. Dicho eso, los espero en el siguiente video, que vamos a implementar el título. Y como ven, de antemano llamé al archivo .h que hayamos creado. Simplemente lo vamos a tener que llamar y darle el formato apropiado.